Saludos, ¿cómo están? Bien. Me alegro que estén todos bien. Hoy nos hemos reunido, como siempre, con un propósito en común. Estudiar la Santa Palabra de Dios para nutrirnos del conocimiento del mundo superior. Y como siempre es costumbre, reunirnos en el nombre del Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que existe. Y por lo tanto vamos a iniciar dándole la gracia a Dios porque nos permite reunirnos en su santísimo nombre y nos da la fuerza, el ánimo, la voluntad y muchas otras cosas para nosotros buscarle, invocar su santo nombre. Y después vamos a darle la gracia a cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en cada una de nuestras conferencias y también al público que nos sigue, a todos esos amigos conocidos y no conocidos que nos siguen a través de las redes. Y nosotros, como siempre, de este lado, la joven Evelyn Hernández y el hermano José Alberto Almonte en cámaras. Y un servidor, quien le habla, su hermano Julián de Paula. Hoy nos hemos hecho acto de presencia para tratar asuntos relacionados con la palabra de Dios y en este caso, hablar de la segunda parte de la venida de Cristo. Un acontecimiento que va a tener lugar en lo futuro. Por lo tanto, casi todas las religiones, este tema es parte de sus sermones, parte de su enseñanza y todos nos preparamos para tener ese encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que, hermanos, bien agradecido de Dios y de ustedes, vamos hoy a iniciar la segunda parte de ese tema que ya hemos tratado en la reunión o en la conferencia pasada. Así que para darle inicio, vamos a oír la primera lectura en el día de hoy. En segunda carta de Pedro 1, del 16 al 21. Testigos presenciales de la gloria de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra benéfica, más segura, a la cual hacer bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. En esta primera lectura tomada de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos desde el 16 hasta el 21. Aquí el apóstol nos habla y nos dice de que ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo. Ellos fueron testigos presenciales de la gloria de Cristo cuando estaban en el Monte Santo con Él. Y Él nos aclara y nos dice de una manera clara: porque no le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino
como hombres y mujeres que habían estado con él en el monte santo. Cuando ellos subieron al monte de Dios, allí hablaron con él y él habló con ellos. De manera es, mis hermanos, que él inicia haciéndonos unas advertencias muy aclaratorias. ¿Por qué él hace esto? Porque hay muchas fábulas que son mitos, que son imaginarios, que hablan de la venida de Cristo. Y precisamente de esa fábula artificiosa es que muchos hombres y muchas mujeres hablan de la venida de Cristo, usando esa fábula artificiosa. Pero él nos advierte y nos dice, no le hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo esa fábula artificiosa, sino como habiendo estado con él en el Monte Santo. Porque cuando él recibió de Dios Padre gloria y honra, le fue enviada desde su magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso era cuando ellos estaban en aquel monte de Dios. Estaban todos juntos y otros apóstoles relatan de que allí estaban hablando ellos con Moisés, Elías y el apóstol Pedro fue uno de los que dijo, Señor, ahora que estamos aquí, hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pero él estaba como un poco espaciado y no sabía lo que decía. Y mientras él hablaba esa palabra, el apóstol Pedro dice que lo cubrió una nube. Y desde aquella nube fue que se oyó aquella voz que dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, escucharle a él. Todos los apóstoles han coincidido en que no hay otro mediador entre Dios y el hombre. Solamente Jesucristo, hombre. No ha sido dado otro nombre bajo el cielo y la tierra a través del cual podamos ser salvos. Y el mismo apóstol Pablo nos dice en una o en varias de sus cartas que solamente ha sido dado un solo nombre, una sola personalidad, que es Jesucristo, a través del cual podemos ser salvos. Y por lo tanto, otros dicen, poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mis hermanos, muchas veces cuando nosotros lo que predicamos el principio divino, hablamos con hombres y mujeres, principalmente hombres y mujeres religiosos, ellos dicen, lo que ustedes predican no puede ser cierto, porque Abraham tuvo esposa, Moisés tuvo esposa, Jacob tuvo esposa y se casó y fue un matrimonio aprobado por Dios. Sin embargo, cualquier hombre y cualquier mujer que haya predicado la palabra de Dios y que haya sido elegido por Dios, cualquier hombre o cualquier mujer tiene un antes y un después. Y ninguno de ellos, todos y absolutamente todos, han tenido luces y sombras. Han sido hombres pecadores como cualquier otro. Pero Jesucristo, que la Biblia lo relate, solamente ha sido el único que no ha cometido iniquidad, el único que no participó de aquel pecado
que hemos recibido como una herencia de Adán y Eva. Jesucristo, dice la palabra del Señor, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso dice el apóstol, poned la mirada en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, no hay otro en quien poner la mirada para tú imitarlo, para tú seguirlo, para tú recibir tu salvación. Solamente Cristo ha sido el que Dios ha puesto, como dice la misma palabra, que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros a favor y por amor de nosotros. O sea, lo que le estoy diciendo, o parte de lo que le estoy diciendo es que está bien, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, fueron hombres de Dios, fueron hombres dirigidos por el Espíritu Santo. Pero la Biblia no los registra como salvadores. La Biblia no dice que Moisés fue destinado desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación, para nuestro rescate. La Biblia no dice que solamente por medio de Moisés, o por medio de Abraham, por medio de Jacob, o por medio de algún profeta, Dios ha permitido la salvación a los hombres y a las mujeres pecadores, sino por medio de Jesucristo. Por lo tanto, no hay otro a quien mirar para imitarlo. No hay otro que podamos imitar, seguir, para encontrar el camino, la salvación, la vida. Por lo tanto, solamente a él le dijo Dios a su discípulo, y nos dice hoy a nosotros: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Escucharle a él. Escucharle a él. Entonces, el apóstol dice: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien con mirar y con estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestro corazón. También tenemos que estar atentos mirando a la palabra profética más segura, la cual alumbran como una antorcha en medio de la oscuridad, en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga de vuestro corazón. Entendiendo esto primero, que ninguna profecía de la Sagrada Escritura es de interpretación privada, porque nunca las profecías vinieron al mundo por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados en el Espíritu Santo, hablaron y escribieron. La Biblia, hermanos, no es un libro de texto. La Biblia no es un libro común y corriente. La Biblia contiene la ley del cielo, pero también contiene la ley de la tierra. La Biblia contiene el conocimiento del mundo superior, el conocimiento de los grandes, de los inmortales, de los hijos de Dios, aquellos que no están limitados por el tiempo ni por el espacio y que no corresponden a este plano de vida. Y nosotros, conociendo la palabra de Dios, conociendo la Biblia, podemos conocer a Dios. Conociendo la Sagrada Escritura, podemos amar a Dios. Conociendo la Sagrada Escritura, podemos conocernos a nosotros mismos, que es el punto principal de partida para todo conocimiento, para toda sabiduría, para toda inteligencia espiritual. Cuando un hombre o una mujer no se conoce a sí mismo, es imposible que conozca a los demás, y mucho menos a aquellos que son y que corresponden al mundo superior. Porque el mismo Jesús le dijo a sus opositores, los fariseos,
Si yo hablándole a ustedes de cosas de la tierra, ustedes no entienden, ¿cómo van a entender si yo le hablo de la cosa del cielo? Y precisamente eso es parte de lo que está diciendo el apóstol. Cuando dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Sagrada Escritura es de interpretación privada. La cosa de Dios solamente la puede revelar Dios. Porque nunca ninguna profecía contenida en la Sagrada Escritura fue traída al mundo por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados en el Espíritu Santo, hablaron y escribieron. Y lo que bajo el efecto del Espíritu Santo se habla o se escribe, para una persona poderlo entender, tiene que tener la unción del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo. Y es por eso que tú ves que miles y miles y millones de personas viven leyendo, pero no han obtenido el conocimiento. Porque el Espíritu Santo no mora en cuerpo esclavo de hombres y de mujeres que practiquen iniquidad. Así que, hermanos, el ser humano sin la presencia de Dios en su interior no puede entender a Dios, no puede conocer a Dios, ni puede amar a Dios. Porque la cosa de Dios solamente la da a conocer el Espíritu de Dios. Y sin Él no hay posibilidad alguna de conocimiento, de inteligencia, ni de sabiduría. Vamos a oír la próxima lectura. En 1 Corintios 1, del 4 al 9. Acción de gracia por dones espirituales. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de vuestro Señor Jesucristo. El fin es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En la primera carta, muchas gracias. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso del 4 al 9, el apóstol da gracia a Dios por los dones espirituales recibidos de parte de sus hermanos, de parte de los creyentes. Y él inicia diciendo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, es decir, por ustedes, por la gracia que Dios os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, en vosotros, que quiere decir ustedes. Así que, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros estamos completos en toda aquella cosa que necesita un hombre para conocer a Jesús, para conocer a Cristo, para conocer al Hijo de Dios. Aunque no en esta lectura, pero Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, a Cristo Señor, al menos que no sea por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar, y nadie que hablando en el Espíritu Santo llama anatema a Cristo. Sin embargo, en tiempo de Jesús de Nazaret, un representante hijo de Dios en la tierra, aquellos hombres y aquellas mujeres que practicaban secta, que practicaban una creencia y que vivían una religión, fueron los primeros en rechazarle
y en blasfemar en contra de él, diciendo toda clase de improperio, toda clase de vejámenes, llegando incluso a decir que él estaba influenciado por Belcebú, el rey de los demonios. Llegaron a llamarlo blasfemo. Y cuando una gente es un blasfemo, es realmente porque es una persona maldiciente. Y de eso tildaron los enemigos de Jesús, los enemigos de Cristo, al Señor, de blasfemo, de que estaba dirigido por el espíritu, por el poder de Belcebú, rey de los demonios. Y ese tipo de improperio, de blasfemia, salía del interior de los hombres y de las mujeres que no conocían a Dios y que no amaban a Dios. Pues así mismo será en los postreros días cuando Él se manifieste, de parte de los que no le conocen, de los que no le aman, de los que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque en el universo, todos los acontecimientos de orden cósmico son cíclicos, son repetitivos. Por lo tanto, esas sectas y esas religiones, esa creencia falsa, fraudulenta, no tienen la capacidad para conocerlo, para amarlo, para aceptarle y para creerle. Pero nuestro mensaje está dirigido a ellos y a todos aquellos que puedan creer en la palabra de Dios y estén capacitados. Así que, hermano, él continúa diciendo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos completos. Tenemos la capacidad para conocerlo y para recibirlo. Así como hubo un profeta llamado Juan el Bautista, antes de la manifestación de Jesús de Nazaret, que pudo predecir de manera inequívoca, de manera infalible, la manifestación de ese gran mensajero. Así será en los postreros días. Nosotros estamos hablando de su manifestación, de su venida, de su reaparición. Por eso nosotros hablamos con término claro, para que después no se diga, no, ese mensaje llegó, pero no fue transferido, no fue dicho. Entonces, el apóstol dice en el verso 8, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esos conocimientos, esa sabiduría y esos dones que nos han sido dados por Dios es para que en ese día seamos irreprensibles. Una persona que no merece reprensión, una persona que aunque no es puro ni perfecto en el todo, es capaz de reconocerlo, de recibirlo y de aceptarlo. Porque los dones que da Dios es porque no lo teníamos y lo necesitábamos. Hay muchos que no lo reciben porque entienden que no es una prédica que viene de Dios. El mismo Juan el Bautista, aunque era un profeta de Dios, muchos de sus contemporáneos no lo tuvieron como profeta, ni lo aceptaron como profeta. Incluso él murió por la verdad de que hablaba. Y así mismo fue después el mismo maestro. Así fueron los apóstoles de Jesús. Porque en el mundo donde vivimos, lo que sí tiene poder, lo que sí tiene mucha influencia en la mente y el corazón de los hombres y las mujeres, es la mentira y el engaño. Pero la verdad nunca ha sido bien vista ni bien aceptada.
pero nosotros sí que la aceptamos y nosotros sí que creemos en ella. Y el apóstol termina diciendo en esta cita bíblica: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Dios es fiel y nos llamó fue a la comunión con su Hijo Jesucristo, a la unidad. Y una vez nos hemos unido a Cristo, también estamos unidos al Creador, al Dios eterno. Vamos a oír la próxima lectura. En primera de Pedro 1, del 3 al 12, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer como una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, enriquecieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, y estaba en ello, en el cual anunciando de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ello. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Amén. Muchas gracias. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 12, el apóstol comienza dándole una alabanza, una gloria, una honra al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados, reservados, mediante el poder de Dios por la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando habla del tiempo postrero, está hablando del tiempo del porvenir, del futuro. Y ese conocimiento, esa virtud que Dios nos ha dado, por la cual Dios, el apóstol, bendice al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esa misericordia que tuvo de nosotros para hacernos renacer para una esperanza viva reservada para nosotros en los cielos. Él le da gracia al Dios eterno por esa virtud, por ese conocimiento que nos ha dado mediante el renacimiento, que Dios, el Todopoderoso, por esa virtud, por esa fe, somos guardados mediante el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada en el tiempo postrero. Y ese tiempo postrero es la venida de nuestro Señor Jesucristo. También el apóstol Pablo dice que
vida en Cristo. Y cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces seremos manifestados juntamente con Él. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poquito de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que, de la manera que el oro se prueba con fe, se prueba en el fuego, así también es probada nuestra fe con diversas pruebas, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que, hermanos, a Jesús, a Cristo lo amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros, como descendientes de Abraham, también somos salvos por la fe. Como dijo Dios del patriarca Abraham. Y creyó Abraham en Dios y le fue constado por justicia. De manera es que todo lo que somos de fe, como dice el apóstol Pablo, somos descendientes, hijos del patriarca Abraham. Así que, hermanos, esa es la esperanza que tenemos. La manifestación del Hijo de Dios en el rescate final del último tiempo. Vamos a oír la próxima lectura. En primera carta de Pedro 1, del 13 al 20. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis recastados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en lo postrero tiempo por amor de vosotros. Amén. Muchas gracias. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 20. El apóstol nos llama a vivir una vida santa. Una vida santa quiere decir vivir una vida de abstinencia sexual. Una vida de abstinencia en cuanto a lo que son los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo. Y por lo tanto, él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrio, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que teníamos antes, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, también nosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque santo soy yo, dice el Señor. Obvio es que el apóstol nos llame a la santidad, porque todos aquellos
que practican iniquidad son y están entre los que no conocen a Dios, entre los que no conocen al Señor y entre los que no obedecen el mandamiento dado al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Practicar iniquidad equivale a mantener la desobediencia, a mantener la soberbia, el orgullo y la presunción. No importa que tú practiques las creencias y las setas que tú creas. Si practica iniquidad, eso quiere decir que no conoce a Dios, que no ama a Dios, que no obedece sus mandamientos, que no tiene la palabra del Señor, la palabra de Dios en tu corazón. Y por eso el apóstol se dedica a tiempo completo a llamar al hombre a vivir una vida santa. Porque dejar la iniquidad, dejar el adulterio o la fornicación, dicho en otras palabras, dejar de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, eso equivale a volver a la obediencia. Como ya se lo hemos explicado en diferentes momentos, en diferentes oportunidades. Pero los que practican iniquidad son los que van a rechazar el maestro de plano. Así como lo hicieron los judíos hace 2000 años. Por lo tanto, dice el apóstol, si nosotros invocamos por Padre a aquel que no hace excepción de persona y que juzga a cada uno conforme a la obra de cada uno, conducíos todo el tiempo de vuestra peregrinación con temor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre. Aquí lo dice claro el apóstol. Esa vana manera de vivir que hemos recibido de vuestro Padre, hay que dejarla. Porque el que no la deja, sigue su costumbre, sigue su ley, sigue su mandamiento y sigue su vida. Y no estamos para imitar a vuestro Padre biológico, sino a vuestro Padre espiritual. Porque en esto han coincidido todos los apóstoles de Cristo, de Jesús. Y es en llamar a la humanidad a imitar a Jesús, en imitar a Cristo. Y el apóstol Pablo lo dice claro, sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesús, de Cristo. Porque imitar a Cristo significa dejar de imitar a Adán y a Eva, que son vuestros padres. Y esa costumbre de los deseos carnales, de la desobediencia, del orgullo, de la soberbia, de la presunción, ha sido una herencia de vuestro padre. Y él nos dice claramente, dejen esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ninguno de vuestro Padre se puede decir eso, que son corderos sin mancha y sin contaminación. Pero de Jesucristo sí se puede decir. Porque el pecado, la iniquidad, ha sido una herencia que se ha ido transmitiendo de padre a hijo, de generación a generación, de cultura en cultura, a través de todos los tiempos. Pero ya cuando conocemos a Dios y seguimos al Señor y creemos en Él, esas costumbres quedan abolidas, esas tradiciones quedan abolidas, rotas, desechas, tanto en la mente de nosotros como en el corazón. Y a partir de ahí comenzamos a imitar
al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque Él sí que es un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso dijo hace 2000 años el profeta Juan a su súdito, a su discípulo, a aquellos que le creyeron su mensaje, cuando él vio venir a Jesús, el Cristo, le dijo: este era aquel que yo le decía, y de su plenitud tomamos todos, y gracias sobre gracias. De ninguno de nuestros padres pudo decir Juan el Bautista eso, pero de Jesús, de Cristo, sí lo dijo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracias sobre gracia. ¿Y por qué? Porque Él sí es un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros, por amor de nosotros. Así que, hermano, cuando hablamos de tiempo postrero, estamos hablando del futuro. Y de esa manifestación es de la que estamos hablando. De esa venida, de esa reaparición es de la que estamos explicando y hablando. Y es nuestro anuncio, es nuestra profecía. Vamos a oír la próxima lectura. En primera carta de Pedro 2, del 11 al 15. Viví como siervo de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir en los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor someteo a toda institución humana, ya sea a Israel como a superior, y a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Muchas gracias. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, esta vez, del 11 al 15, el apóstol nos llama a vivir como siervo de Dios. Amado, yo les ruego a ustedes como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Absténganse de los deseos carnales, que son los que batallan en contra del alma. Mantengan una buena conducta, una buena manera de vivir entre los gentiles, entre la gente comunes, para que todo lo que nos murmuran y nos critican como hombres y mujeres malhechores, todos ellos glorificarán a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras obras buenas. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los hombres comunes, entre los que se oponen, para que todos los que nos critican, nos murmuran como hombres y mujeres malhechores de maldad, todos glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente en estos trabajos yo no he visto hombre gentil, común y corriente que no tenga una mala opinión de nosotros. Porque así ha sido desde el principio de los tiempos. Y así será hasta el final de los tiempos. Y ahí vemos cuál fue la actitud de los primeros dos hermanos, Caín y Abel. Caín, ¿por qué se levantó Caín contra Abel?
porque la obra de Abel era justa y verdadera y agradable delante de Dios. Y él se llenó de odio, se llenó de envidia. Y estando bajo los efectos de la maldad, lo invita al campo. Y por allá se levanta contra él y lo mata. Así también pasó en tiempo de Noé, profeta de Dios, pregonero de justicia. Sus contemporáneos no lo veían con buenos ojos y lo tildaban de loco, de un hombre desatinado, de un hombre que merecía castigo. Pero, sin embargo, Dios estaba con él y él hablaba de parte de Dios a sus contemporáneos, así como lo hacemos nosotros hoy. Y por esa misma fe que tuvo Noé, pregonero de Dios, mensajero de Dios, fue castigado el mundo antiguo. Y también en tiempo de Abraham se levantaron contra él y hablaban y lo murmuraban con todo tipo de murmuraciones y de crítica y de vejámenes. ¿Y para qué contarle cuando Moisés desciende a Egipto frente al faraón y el pueblo que seguía al faraón? Era un odio y una aversión que le tenían horrible. Pero eso también pasó con los profetas de Dios. Eso pasó también con Jesús. Y eso va a seguir pasando mientras hombres y mujeres hayan sobre la faz de la tierra. Que al justo lo calificarán de malhechor, de blasfemo, de mentiroso. Y sin embargo, a los blasfemos y a los mentirosos, ellos lo aplauden. Me gusta mucho una frase filosófica de un hombre muy letrado que dijo: parece extraño que la verdad tenga tantos enemigos y la mentira tantos seguidores. Así que, hermano, por causa del Señor, dice el apóstol Pedro, someteos a todas las instituciones humanas, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, que nosotros haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que, hermanos, este tema que hemos tratado en este momento es el tema de la venida de Cristo. Y por eso le anunciamos que hasta aquí ha llegado la segunda parte de este tema. Desde hoy mismo lo vamos a dejar invitado para la tercera parte. Así que, bien alegre, bien satisfecho del mensaje de hoy, le decimos que así como estuvieron presentes hoy, lo esperamos para la tercera parte, cuando de nuevo le estaremos invitando. Nosotros de este lado, como siempre, con el mismo placer, con la misma alegría y con la misma voluntad, estaremos configurando un mensaje un poquito más prolongado del que ya le hemos hablado y tratado. De un lado, la joven Evelyn Hernández. Y por otro lado, el hermano José Alberto en los controles, en la cámara. Y un servidor quien le habla, su hermano Julián de Paula. Le decimos hasta luego y agradecido de Dios y de ustedes, que Dios le bendiga.